Dicen que el Éxodo fue el momento en que todo comenzó. Una nación nacida en el desierto. Liberado de Egipto por la mano de Dios, dirigido por Moisés a través de mares separados, deambulando 40 años bajo un sol ardiente. Es el primer capítulo de la historia judía, sagrada, incuestionable, retrasada durante 3.000 años. Pero hay un problema. El desierto está en silencio. No hay campamentos. No hay huesos. No hay evidencia de que millones vivan, coman, muran o se muevan por el Sinaí entre 1300 y 1100 a.C., el periodo que se cree que tiene el Éxodo. Los arqueólogos han peinado la región. Y lo que han encontrado es ausencia. Incluso la ciudad de Jericó, una vez que se cree haber caído ante las trompetas de Josué, no muestra una capa de destrucción alrededor del 1200 a.C. Sus paredes no estaban allí para caer. En 1999, el arqueólogo israelí C. E. Herzog sorprendió al mundo, escribiendo, «Los israelitas nunca estuvieron en Egipto, no deambuló por el desierto. No conquistó la tierra en una campaña militar, el Dios de Israel tenía una esposa, y la religión temprana de Israel no era monoteísta». Sus palabras destrozaron suposiciones. Pero no cambiaron la tradición. Mientras tanto, el genoma estaba ensamblando silenciosamente un mapa diferente. En 2022, los científicos de Harvard analizaron el ADN de 33 judíos enterrados en Erfurt, Alemania, sus tumbas selladas por peste y pogromos desde el siglo XIV. Lo que descubrieron fue sorprendente, clara continuidad genética con los antepasados del Medio Oriente, a pesar de 1500 años en el exilio. No solo los judíos askenazí, pero vínculos profundos entre Erfurt, Bagdad, Damasco y Judea antigua. Estos no eran mitos. Estas eran firmas. En las células. En los huesos. Bear et al. 2010, Atzmon 2010 y el estudio de Skorecki en 1997 sobre Quanim, todos apuntan al mismo origen, una población central en el Levante, que se extiende hacia afuera entre 600 a.C. y 800 CE, formando la columna vertebral del ADN de la diáspora judía. Pero si no vinieron de Egipto en una marcha milagrosa, entonces, ¿dónde comenzaron? Arqueólogos como Israel Finkelstein argumentan que los primeros israelitas eran cananeos, locales, no extranjeros. Los aldeanos que lentamente formaron una nueva identidad durante el colapso de las ciudades-estado de la Edad de Bronce alrededor del 1200 a.C. No es una liberación, sino una evolución. Entonces, la pregunta se agudiza como una cuchilla: si los judíos no huyeron del faraón, ¿quiénes fueron antes de que Moisés hablara alguna vez? Porque antes eran el pueblo elegido, eran algo más. Y estamos a punto de conocerlos. Pero, ¿qué pasa si eso algo nunca existió realmente? En 2009, el historiador israelí Shlomo Sant lanzó un libro que golpeó como un trueno. La invención del pueblo judío. ¿Su reclamo? Que los judíos no eran una sola nación antigua dispersa por Roma, sino un mosaico de conversiones, migraciones y mito medieval. No solo desafió el éxodo. Desmanteló la idea misma de la continuidad étnica. Según Sand, los judíos modernos no descendieron de los antiguos israelitas, se imaginaron en ese legado. Una nación histórica, nacida a través de la historia, no la sangre. La reacción fue inmediata. Los estudiosos lo llamaron polémica. Los políticos lo llamaron peligroso. Pero la arena no estaba sola. Estaba haciendo eco de un susurro que ha perseguido la identidad judía durante siglos. ¿Qué pasa si la historia de origen no es cierta, solo sagrada? Luego, en 2020, Bennett Greenspan, fundador de Family Tree Etna, disparó con una oración que cortó el ruido: el 75% de los judíos askenazí, Separdi y Mizrahi comparten antepasados de Medio Oriente. No poesía. No teología. Solo números. Una década antes, el genetista Doron Bear ya había visto el patrón.
En un estudio histórico de 2010 que comparó 14 comunidades judías con 69 no judías, encontró algo extraño, a pesar de los siglos de exilio y dispersión. Los judíos formaron un solo grupo genético. Levantino. Cohesivo. Reconocible. Judíos askenazí en Polonia. Judíos sefardí de Marruecos. Judíos de Misrai en Bagdad. Diferentes idiomas, diferentes alimentos, diferentes historias, pero las mismas huellas digitales mitocondriales. Linajes paternos compartidos. Marcadores que no se remontan a Casaria o Iberia, sino a las colinas de Judea. No es mito. Es memoria mitocondrial. Y sin embargo, la pregunta persiste. Si la historia de Éxodo se desmorona bajo un microscopio y, sin embargo, el ADN aún regresa al Levante, ¿cómo llamamos a esa paradoja? ¿Fe respaldada por la sangre? ¿O la sangre rellenada por la fe? Porque si Shlomo Sand estaba equivocado, y Greenspan tenía razón, entonces en algún lugar de la historia, queda un hilo. Un hilo sin cortar. Una tribu, mayor que los reinos, más tercos que el exilio. Pero aquí está el giro, un reino medieval podría demostrar que ambos hombres están equivocados. No es un mito. No es una metáfora. Una tribu. Un trono. Una nación, que desapareció. Pero dejó una cosa que nunca olvida, ADN. Dejaron el ADN atrás, pero sin reino. A menos que, creas la historia del fantasma. En 1976, el autor húngaro-británico Arthur Koestler dejó caer una bomba con la 13ª tribu. ¿Su reclamo? Que los judíos askenazí no descienden de los antiguos israelitas en absoluto, pero de Házaros, una gente de estepa turca que gobernó un poderoso reino entre los mares Negros y Caspios, y, según algunos agrios, Cés, convertido en masa al judaísmo en el siglo VIII. Fue audaz. Fue radical. Y sacudió los cimientos de la identidad judía moderna. Koestler no estaba solo. Los historiadores árabes como al-Masudi y al-Biruni mencionaron las conversiones de Khazar ya en el siglo X. En 2013, el genetista Eran El-Aik reavivó el fuego. Su estudio, que analiza más de 500.000 de SNP en 1.287 individuos, afirmó encontrar señales de ascendencia del Cáucaso en genomas askenazí, lo que respalda la hipótesis de Khazar. Los praxis armenios y georgianos, argumentó, señaló un origen no levantino. Pero el retroceso llegó rápido. Doron Bear y un equipo de genetistas líderes de la población dispararon el mismo año. Desmantelaron las opciones de poder de El-Aik. ¿Su conclusión? No hay evidencia de una contribución significativa de Khazar. Los judíos askenazí, insistieron, se agrupan con fuerza con los judíos sefardí y Misrai, no con las poblaciones del Cáucaso. El debate ya no era científico. Era existencial. Porque no se trataba solo de genética. Se trataba de legitimidad. Tierra. Memoria. Sionismo. Para algunos críticos, la teoría de Khazar se convirtió en una forma de deslegitimar las afirmaciones judías a Israel, decir, no eres de aquí. Nunca lo fuiste. Pero para otros, la apelación fue más profunda. Ofreció una historia de origen secular. Un pueblo formado no por el pacto divino, sino por elección. Adopción. Transformación. Y sin embargo, el ADN no lo admite. Askenazín lleva mutaciones fundador que se remontan al Levante. 4 líneas maternas, fechadas entre 900 y 1200 CE, dieron forma a la población moderna. Los haplogrupos de cromosoma IJ1 y J2, aún vinculados al cercano Oriente, son comunes. Entonces, si Casaria no es la fuente, ¿por qué el mito se niega a morir? ¿Por qué este reino medieval, desaparecido durante mucho tiempo, apenas mapeado, todavía persigue la ascendencia judía como una sombra? Porque los mitos no necesitan pruebas. Necesitan poder.
Pero debajo de la niebla de la política y la polémica, hay algo más. Un conjunto de huesos. Encerrado en la tierra de la Alemania medieval. Y lo que revelan, reescribe todo. Los huesos en Alemania no susurraron sobre Házaros, gritaron algo más extraño. En 2022, los genetistas de Harvard abrieron un cementerio medieval en Erfurt, en el centro de Alemania, sellado debajo de la piedra desde los años 1300. 33 individuos judíos, enterrados antes de la muerte negra y el brutal pogromo de la ciudad de 1349. Sus huesos estaban en silencio, pero su ADN no. Lo que encontraron los investigadores sacudieron suposiciones. Un tercio de los judíos askenazí modernos rastrean su ADN mitocondrial a una sola mujer. No es una profetisa. No es una matriarca de la antigua Judea. Pero alguien que vivía en Europa medieval, probablemente bautizada, probablemente local, antes de casarse con la comunidad judía. Encontraron 4 haplogrupos maternos fundadores, en su mayoría europeos. K1A1B1A, H7, N1B y J1, todos los linajes que se extienden por Europa central antes del siglo X. Uno de ellos, K1A1B1A, solo representa más del 20% de la ascendencia materna askenazí. Y se vuelve más íntimo. Estos no eran antepasados distantes en los desiertos míticos. Estas eran mujeres reales, madres, hijas, esposas, que se unieron a familias judías entre 900 y 1200 CE. Mujeres que encendieron velas Sabbat en idiomas desconocidos. Mujeres que trajeron sangre nueva a una antigua tribu. Pero aquí está el giro, su ADN y, la línea paterna, cuenta una historia diferente. Mientras que las madres provenían del stock europeo local, los padres llevaban raíces profundas del Medio Oriente. Haplogroups J1 y J2. E1B1B. Marcadores que vuelven al Levante, a Judea del primer siglo, a la destrucción del segundo templo en 70 CE. Aquí es donde la historia se fractura. Porque las líneas maternas, convertidas, adoptadas, integradas, cuentan una historia de fusión, de límites cruzados. Pero las líneas paternas se mantuvieron vigiladas. Persistente. Sin alterar. No era solo la religión pasada por la sangre. Fue trauma. Guerra. Expulsión. El cuello de botella no era solo genético, era histórico. De 5000 a 500 en menos de un siglo. Gueteización forzada. Masacres durante las cruzadas. La peste negra culpó a los judíos. Las familias destrozadas y reconstruidas, una y otra vez, por un puñado de sobrevivientes. Y de alguna manera, a pesar de todo, los padres se aferraron. Pero, ¿hasta qué punto va ese cromosoma ahí? ¿Qué está enterrado dentro de la línea masculina que sobrevivió al exilio, la guerra y la pérdida? Porque si se adoptó la línea materna, entonces la línea paterna fue heredada. Y su origen conduce a algo mucho más antiguo que Europa. Los padres se aferraron, no solo a la fe, sino a algo más profundo. En su sangre, el Levante nunca se fue. Las pruebas de cromosomas Y, del tipo que pasó de padre a hijo, sin cambios durante milenios, revelaron un patrón impresionante. A través de los judíos askenazí en Europa, los judíos sefardíes de Iberia y el norte de África, los judíos Misraí de Irak, Irán, Yemen, un linaje seguía resurgiendo. J1. J2. E1B1B. Antiguos haplogrupos vinculados a poblaciones semíticas del cercano Oriente, el Levante, la cuna de la memoria israelita. No es solo un partido geográfico. Es viajero en el tiempo en forma molecular. Estudio tras estudio, de Amer et al. 2000, Bear 2010, Escorec KI 1997, tragaron las líneas paternas judías de regreso a Roma o Casaria o incluso Babilonia, sino a las colinas y valles de Judea. La media luna fértil del norte, que se extiende hasta Anatolia y Mesopotamia. Los kurdos, los armenios,
Los cristianos libaneses y los samaritanos comparten fragmentos de este ADN y ancestral, todos parte de una familia genética formada ante las fronteras, ante los profetas. Pero no termina ahí. En el sur de África, a 3.000 millas de Jerusalén, apareció otro rompecabezas. La Lemba. Una tribu de habla bantú de Zimbabue y Sudáfrica se burló durante mucho tiempo por reclamar ascendencia judía. Mantienen kosher. Circuncidar a sus hijos. Evite la carne de cerdo. Incluso tienen un clan sacerdotal llamado Buba. Sonaba como folclore. Hasta 1997, cuando los científicos probaron sus cromosomas y encontraron algo extraordinario. El haplotipo modal Cohen. Una rara firma que se encuentra en los sacerdotes judíos, Kohanim, que se cree que descienden del Aarón bíblico. Ese mismo marcador, incrustado en los machos Buba de la Lemba. ¿Cómo? Un puñado de comerciantes judíos navegaron hacia el sur en el primer milenio, se casaron con mujeres locales y dejaron solo susurros. Oh. Esto revela algo más grande, esa identidad judía, incluso en el exilio, dejó ecos genéticos en los océanos. Pero aquí es donde se pone aún más extraño. Mientras estos linajes paternos se extienden desde Jerusalén hasta Johannesburgo, no aparecen en todas partes. Porque algunos judíos, comunidades enteras, no muestran rastro genético de Levante en absoluto. No en el ADN Y. No en el ADN MT. Sus líneas de sangre cuentan una historia diferente. Uno arraigado no en el antiguo Israel, sino en las profundidades del Cuerno de África. En lo profundo del Cuerno de África, el ADN cuenta una historia diferente. El Beta Israel de Etiopía dice que son hijos de Salomón. Descendientes de una unión perdida entre el rey del antiguo Israel y la reina de Seba. Su historia se remonta a casi 3.000 años, a un reino de oro, incienso y pacto. Pero cuando las pruebas regresaron, los resultados no coincidieron con el mito. No había haplogrupos del Medio Oriente. No J1 o J2. Sin haplotipo modal de Cohen. En cambio, su ADN se agrupó con el Amara. Los tigrayanos. Poblaciones etíopes indígenas, no tribus levantinas. La contradicción fue brutal. Sus costumbres son inequívocamente judías, el sábado, las leyes dietéticas, los pergaminos de la Torá escritos en ge'ez. Lo mantuvieron todo vivo en las montañas, lejos de las sinagogas, lejos de los rabinos. Durante siglos, creían que estaban solos, el último remanente de una tribu olvidada. Pero el genoma susurró otra verdad. Uno arraigado en el suelo local. Probablemente una conversión, tal vez hace siglos, tal vez antes. No hay migraciones de Jerusalén. Solo fe, evolucionando de forma aislada. Entonces, ¿qué le sucede a las personas cuando la ciencia niega su historia? En 1984, la hambruna se extendió por Etiopía. Miles de Beta Israel huyeron hacia el norte, cruzando desiertos para llegar a Sudán. Llevaban solo lo que podían sostener, y una cosa que se negaron a dejar atrás, la identidad. En la noche de la noche, los aviones israelíes los levantaron, primero en la Operación Moses, luego en la Operación Salomón, rescatando a más de 14.000 personas en menos de 36 horas. Israel los aceptó, no por el ADN, sino a pesar de eso. Porque a veces, la creencia supera la sangre. Pero el trauma no terminó allí. En Israel, fueron interrogados. Examinado. Algunos negaron el entierro en los cementerios judíos. Otros pidieron reconvertir, incluso después de una vida de devoción. Eran en casa, y aún extraños. Una persona sin los cromosomas correctos, pero con las oraciones correctas. Entonces, ahora, surge una pregunta más difícil. Si el ADN no puede probar su identidad, ¿puede borrarla alguna vez? Porque justo al este de Etiopía, a través del mar Arábigo, otra historia espera. Un naufragio. Una leyenda. Y un linaje tan enredado,
desafía incluso al genoma. En la costa occidental de la India, justo al sur de Mumbai, una comunidad aún enciende velas Sabbat bajo los árboles de mango. Se llaman a sí mismos Bene Israel. Hijos de Israel. Durante generaciones, contaron la misma historia, un naufragio. 7 familias. Lavado en tierra cerca del pueblo de Nabraón, tal vez hace 800 años. Tal vez 2000. No sobrevivieron los pergaminos, solo el Chema, pasó de un padre a otro como una antorcha susurrada. Sus vecinos los llamaron Sanguar Teli, los prises de petróleo del sábado. Mantuvieron el sábado. Cerdo evitado. Circuncidado a sus hijos. Pero nadie sabía de dónde venían. Y durante mucho tiempo, tampoco lo hicieron. Luego vinieron las pruebas. En 2012, un estudio histórico publicado en PLOS ONE reveló la división. Su ADN mitocondrial, heredado de madres, era indio. Local. Los haplogrupos como M y R no se encuentran en ninguna parte en el antiguo Israel. Pero su ADN y, la línea paterna, llevaba firmas del Medio Oriente. J2, R1A. Encontrado en judíos de Bagdad, Yemen y el Levante. Aproximadamente la mitad india. Medio israelita. La línea de tiempo coincidía con las rutas comerciales marítimas. Entre los siglos IX y XIII, los comerciantes judíos del Medio Oriente cruzaron regularmente el mar Arábigo, aterrizando en los puertos de Konkan. Algunos se quedaron. Algunos se casaron. Y durante las generaciones, floreció una nueva identidad, en parte local, parte de la tribu Lost. Genetalmente, formaron un clúster distinto. Aislado, endógamo, pero aún vinculado al mundo judío. Una menorá junto a un bosque de coco. Una kipá bajo los cielos monzónicos. Incluso hoy, en sinagogas como Sahar Aramim en Mumbai, los ecos de ambos mundos coexisten, canciones hebreas cantadas en acentos marathi, especias indias cocinadas para el ceder de la Pascua. Pero ellos también enfrentaron dudas. Cuando muchos emigraron a Israel en la década de 1950, fueron tratados como extraños. A algunos se les pidió que demostraran su judeidad. Otros enfrentaron sospechas. La ironía, su historia oral se burló una vez como fantasía. Ahora, el ADN lo ha confirmado. No eran completamente de la India. No eran completamente de Israel. Ambos eran. Pero más al sur, el misterio se profundiza. Porque una tribu africana no solo compartía rituales con judíos. Compartieron algo mucho más raro. Un código sacerdotal, bloqueado en el cromosoma Y. Si el Bene Israel demostrara que la sangre y el ritual podrían fusionarse en los océanos, el Lemba demostró algo aún más extraño. Que el sacerdocio podría sobrevivir al exilio sin saber nunca la palabra judío. En las colinas de Zimbabue y Sudáfrica, la gente de Lemba nunca había visto un desplazamiento de la Torá. Nunca he estado en la sinagoga. Nunca habló hebreo. Y sin embargo, tenían reglas. Sagrados. Sin carne de cerdo. Matanza ritual. Circisión en el 8º día. Los hombres en un clan, el Buba, solo podían casarse dentro de la tribu. Reclamaron descenso de 7 hombres que cruzaron el mar. Desde un lugar al que llamaron Sena. El mundo se rió. Hasta 1996, cuando el historiador británico Tudor Parfitt comenzó a probar su ADN. Los resultados fueron explosivos. Un asombroso 60% de los machos de Lemba en el clan Buba llevaba un patrón de cromosomas y conocido como el haplotipo modal Cohen. La misma firma genética que se encuentra en las familias sacerdotales judías desde Europa hasta el Medio Oriente, el linaje que se cree que desciende de Aarón, el hermano de Moisés. Esto no fue imitación. Esto fue herencia. Los equipos científicos de Sudáfrica, Gran Bretaña e Israel lo confirmaron, el Lemba no solo reclamó una conexión. Su sangre lo había registrado.
Y en 2010, el Congreso Mundial Judío rompió siglos de silencio. Reconocieron el vínculo ancestral de Lemba con el pueblo judío, un reconocimiento político y cultural que onduló en los continentes. Pero no todos lo aceptaron. Algunos rabinos dijeron que el ritual no es suficiente. Que sin pruebas matrilineales, los Lemba no son haláquicamente judíos. Otros rechazaron los derechos de entierro, el acceso a la sinagoga, la inclusión completa. Levantó una paradoja amarga. Si una tribu puede transportar ADN sacerdotal por 1000 años de forma aislada y aún así ser cuestionada, ¿qué sucede cuando ocurre lo contrario? ¿Qué pasa si alguien no tiene sangre sacerdotal, pero cree, vive y muere como judío? Porque en algún lugar de Europa, esa historia exacta se desarrolló. Y cuando los resultados regresaron, toda su identidad colapsó en segundos. No en un pogromo. No en el exilio. Pero en un informe de laboratorio limpio y tranquilo. Comenzó como cualquier otra prueba 23 andme, un regalo de su esposa. Solo para travesura. Un vistazo al pasado. Fue criado judío. Circuncidado en el 8º día. Bar Mitzvah en Brooklyn. Su familia encendió velas todos los viernes. Su abuelo hablaba yidis. Nadie lo cuestionó nunca. Hasta que los resultados volvieran. 0% askenazi. No hay rastro de Sephardi, Mizrahi o ADN levantino. Solo irlandés. Escocés. Europa occidental. Todo, pero judío. Su esposa miró la pantalla. Y luego hizo una pregunta que nadie se había atrevido a decir en voz alta. ¿Mi esposo sigue siendo judío? Golpeó más fuerte que cualquier clase de teología. Cualquier libro. Porque aquí, en blanco y negro, la máquina estaba haciendo un juicio. Y en ese momento, todo lo que creía sobre sí mismo, su linaje, su pertenencia, se agrietó. En 2020, el delantero informó el caso. El hombre permaneció sin nombre. Pero su historia resonó en sinagogas y mesas de cena. Porque no se trataba solo de él. Se trataba de nosotros. ¿Qué hace a alguien judío? ¿Sangre? ¿Ritual? ¿Memoria? La rabina Lisa Rubin, directora del Centro para Explorar el Judaísmo en Manhattan, respondió con una gracia tranquila: el ADN es solo una pequeña parte de nuestra historia, la identidad vive en ritual. Pero no todos estuvieron de acuerdo. Porque a medida que las pruebas de ADN crecen, desde los kits de pasatiempo hasta la política estatal, esa pregunta tranquila se ha convertido en una nacional. En Israel, donde la ley de retorno ofrece ciudadanía a los judíos de todo el mundo, se les pide a más personas que prueben ascendencia. No con pergaminos o historias, sino con secuenciación. En 2017, el Ministerio del Interior israelí comenzó a solicitar pruebas de ADN en algunos casos de ciudadanía. Los rabinos lo debatieron. Los políticos lo defendieron. Y detrás de todo, la gente real estaba en el limbo. No porque dejaran de creer. Pero porque un hisopo de mejilla decía otro. Entonces, ahora, aumenta un miedo más profundo. ¿Qué sucede cuando el ritual ya no cuenta? Cuando su destino, su pertenencia, no se decide por comunidad, sino por código. Porque si el ADN se convierte en el guardián, entonces, ¿quién decide, quién se queda? No hace mucho, esa respuesta vivía en la historia, en nombres, memoria, mesus clavadas en los marcos de la puerta. Pero ahora, a la sombra del geno yo, la frontera se ha movido. En 2018, el Ministerio de Interior de Israel comenzó en silencio a solicitar pruebas de ADN para resolver las disputas de ciudadanía bajo la ley de rendimiento. Si un solicitante ruso o etíope no pudiera probar ascendencia judía a través de documentos, el ministerio a veces recurrió a la genética. Ninguna ley lo requirió. Ninguna política lo describió. Pero sucedió. Y por primera vez, una doble hélice se encontraba entre el exilio y la pertenencia.
La ley de retorno, escrita en 1950, estaba destinada a dar la bienvenida a los judíos de todos los rincones del mundo. Sobrevivientes del Holocausto. Refugiados de tierras árabes. Familias que huyen de borrado soviético. Fue una promesa. Pero resulta que una promesa es tan fuerte como su papeleo. Miles de judíos de la antigua URSS, muchos desconectados de la tradición matrilineal por guerra, hambre o supresión de Stalin, llegaron sin pruebas. Los rabinos dudaron. Los funcionarios retrasaron. Y en algunos casos, se tomaron hisopos. En 2020, se le pidió a una mujer nacida en Ucrania que proporcionara confirmación genética de su judeidad. Su bisabuelo era un rabino. Su familia fue enterrada en cementerios judíos. ¿Pero sin documentos? Su futuro se redujo al ADN. E incluso entonces, Halakha, la ley judía tradicional, miró hacia otro lado. Según los estándares ortodoxos, el judaísmo pasa a través de la madre. Si su línea se rompe, ningún genoma puede arreglarlo. Puedes llevar el haplotipo modal Cohen, y aún así que te digan que no eres judío. Entonces las contradicciones se acumulan. Un hombre con cero ascendencia judía se cría con plena tradición y se cuestiona. Otro con marcadores semíticos profundos es rechazado por los rabinos. La inmigración se convierte en un tribunal de líneas de sangre y creencias. En el aeropuerto de Ben Gurión, un hombre espera la aprobación, su equipaje en la mano, los nombres de sus abuelos en sus labios. En algún lugar, un empleado verifica un tubo de ensayo en lugar de un testimonio. Porque en este nuevo mundo, un pasaporte no es solo un documento. Es un genoma. Pero incluso ahora, hay un lugar que el ADN no puede alcanzar. Una verdad que no puede leer. Y el giro final en esta historia, no comienza en sangre, sino en silencio. El tipo se transmitió en cocinas, no en laboratorios. El silencio de una abuela iluminando velas detrás de las cortinas apagadas. De un niño que aprendió el chema en un susurro, en Ucrania soviética, mientras los vecinos escuchaban a través de las paredes. De un hombre que se cambió para sobrevivir, y una historia se dobló en la memoria con tanta fuerza, ningún genoma podría desarrollarlo. Porque ningún algoritmo puede secuenciar miedo. O amor. O la opción de llevar una historia cuando ya no sirve a su seguridad. El ADN puede asignar migraciones. Puede rastrear haplogrupos, J1, J2, E1B1B, desde las colinas de Judea hasta las orillas del Rin, a Alepo, a Addis Abeba, a Buenos Aires. Puede identificar cuellos de botella, como el efecto fundador askenazi, donde solo 350 personas en el siglo XIII se convirtieron en los antepasados de millones. Puede encontrar la línea sacerdotal de Lemba, escondida durante siglos debajo del suelo africano. Puede confirmar que el Bene Israel lleva el ADN paterno del Medio Oriente al lado de las raíces maternas indias, tal como dijo su historia de naufragios. Pero no puede explicar por qué un niño, adoptado al nacer, elige mantenerse judío después de descubrir que no tiene conexión genética. No puede decodificar lo que significa mantener kosher cuando eres el único judío observador durante 100 millas. No puede entender por qué el Beta Israel de Etiopía caminó durante días a través de zonas del desierto y de guerra solo para tener la oportunidad de pararse en Jerusalén. Incluso cuando Israel les pidió que demostraran su judeidad nuevamente. Porque la identidad no se encuentra en un laboratorio. Se encuentra en lo que estás dispuesto a recordar, y lo que te niegas a olvidar. En 2022, el estudio de Erfurt de Harvard nos dio ADN antiguo de un cementerio judío borrado durante la plaga negra. 33 almas, sus nombres desconocidos. Sus historias borraron. Y, sin embargo, su genoma permaneció, una cápsula de tiempo que no podría arder ningún fuego. Pero incluso entonces, no podía decirnos cómo oraron. O a quién amaban. O cómo se sintió esconder la Torá debajo de las tablas del piso cuando se acercaba la mafia. Entonces, ahora, nos queda una pregunta final. ¿Qué te hace judío? ¿Sangre, creencia,
o las historias que eliges llevar. Y si todavía está buscando la historia de las respuestas que nunca escribió, o el ADN no puede explicar, quédese con nosotros. Porque el próximo misterio ya ha comenzado.